Bueno, ahora lo voy a hacer por el segundo método, utilizando funciones trigonométricas. En este caso, el radio del cilindro va a ser el radio de la esfera por el coseno del ángulo que forman entre ellos. ¿Sí? Entonces el radio sería igual al radio de la esfera por el coseno de teta. Y ahora la altura, o un medio de la altura, sería el radio de la esfera por el seno de ese mismo ángulo, el ángulo teta. H sobre 2 sería igual a R seno de teta. De esta manera, el volumen de mi cilindro quedaría de la siguiente forma. Pi por H, que ahora sería 2 veces el radio de la esfera por el seno de teta, por el radio del cilindro al cuadrado, que ahora es el radio de la esfera por el coseno de teta. ¿Sí? Como pueden ver, en este caso inmediatamente nos queda en términos de la variable teta y R es una constante. Entonces, nada más tendríamos una sola variable y ya podemos derivar nuestra función ahora en términos de la variable teta para encontrar el máximo y el mínimo. Si yo derivo ahora mi expresión para el volumen del cilindro en términos de teta, me va a quedar la derivada con respecto a teta de esta expresión, ¿no? Que sería 2 veces pi por el radio al cubo por el seno de teta coseno cuadrado de teta. Bueno, ahora procedemos a derivar esta expresión. Como sabemos, el 2pi r cúbica es una constante y vamos a derivar el producto del seno de teta por el coseno cuadrado de teta. Aquí vamos a utilizar la regla de derivación del producto de dos funciones, con lo cual nos va a quedar de la siguiente forma. La derivada del seno es el coseno de teta y va multiplicado por el coseno cuadrado de teta. Luego vamos a derivar el segundo término, que sería el coseno de teta al cuadrado, con lo cual nos quedaría 2 veces el coseno cuadrado, el coseno de teta por la derivada del coseno, que en este caso es el seno de teta. ¿Sí? Aquí se está usando la regla de derivación para el producto de funciones, pero además la regla de la cadena en el caso de cuando se deriva el coseno cuadrado de teta. Esta expresión se puede reescribir de la siguiente forma. Como podemos ver, en ambos términos podemos factorizar un coseno de teta y nos quedaría de la siguiente forma entonces: coseno cuadrado de teta menos 2 veces el seno cuadrado de teta. Esta es la expresión para la derivada. Si queremos calcular el máximo y el mínimo, igualamos esa expresión a 0 y obtenemos lo siguiente. Como sabemos que 2pi por r al cubo no puede ser 0, lo que es 0 es esta función que depende de teta. Aquí podemos utilizar un criterio que es si dos
funciones que dependen de teta, en este caso el coseno de teta y lo que está entre corchetes, es 0 y se está multiplicando, solamente hay dos casos, que este sea 0 o que este sea 0. Entonces, caso 1. Si tenemos que el coseno de teta por el coseno cuadrado de teta menos 2 veces el seno cuadrado de teta es 0. Como primer caso, si este producto es 0, voy a suponer que este es 0, ¿no? Entonces, el coseno de teta es igual a 0 como primer caso. ¿Cuándo el coseno de teta es igual a 0? Cuando teta es igual a pi medios o 3 pi medios. ¿Esto qué significa? Si vamos a nuestro dibujo, si teta es igual a pi medios, quiere decir que el radio del cilindro tendría que ser 0 y la altura completamente el radio de la esfera. Con lo cual tendríamos una línea sobre el eje Y. Con lo cual podemos ver geométricamente que para este caso, con teta, con estos valores, el volumen del cilindro es igual a 0 y serían los valores mínimos. Ahora, en el caso 2, voy a considerar que lo que es 0 es lo que está en el interior de los corchetes, es decir, el coseno cuadrado de teta menos 2 veces el seno cuadrado de teta es igual a 0. Bueno, despejando podemos reescribir esta expresión como el seno cuadrado de teta sobre el coseno cuadrado de teta igual a 1/2. ¿Sí? Bueno, de identidades trigonométricas podemos ver, o sabemos que el seno sobre el coseno es igual a la tangente. Entonces, tendríamos aquí tangente cuadrada igual a 1/2. Entonces, la tangente cuadrada de teta es igual a 1/2. De aquí podemos sacar el valor de la tangente igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, encontramos que el valor máximo para el volumen del cilindro se va a encontrar cuando la tangente de teta sea igual a 1 sobre raíz de 2. De aquí podemos encontrar nosotros los valores para la altura y el radio de la siguiente forma. Recuerden que la tangente no es otra cosa que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si queremos encontrar la hipotenusa, pues no es otra cosa más que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si tomamos
sin perder generalidad, el cateto opuesto como 1 y el cateto adyacente como raíz de 2, nos va a quedar el cuadrado del cateto opuesto va a ser 1 al cuadrado, que es 1, más el cuadrado de la raíz de 2, y esto me va a dar 2. De esta forma, yo voy a encontrar que la hipotenusa al cuadrado es igual a 3. Entonces, el valor de la hipotenusa es igual a raíz de 3. ¿Para qué hago esto? Yo lo que quiero calcular ahora es el seno y el coseno de este ángulo, ya que en términos de esas dos funciones trigonométricas está la altura y el radio del cilindro. Si yo quiero calcular ahora el coseno de teta, recuerden que es el cateto adyacente, que es raíz de 2 sobre la hipotenusa, que es raíz de 3. Y el seno de teta es igual a el cateto opuesto, que es 1 sobre la hipotenusa. Si recuerdan, en un principio definimos la altura sobre 2 como el radio de la esfera por el seno de teta. Si sustituimos el valor que encontramos para el seno, nos va a quedar h igual a 2 veces el radio de la esfera sobre raíz de 3, que es el valor que se encuentra para la altura al resolverlo por el primer método que desarrollamos. Ahora, el radio del cilindro va a ser igual a el radio de la esfera por el coseno de teta. Y el coseno de teta nos quedó como raíz de 2 sobre raíz de 3 por el radio de la esfera. Bueno, entonces, también se puede escribir como raíz de 2 sobre 3 por el radio de la esfera, que es el mismo valor que nos dio en el método 1. Si calculamos el volumen del cilindro usando estos valores, nos va a quedar, bueno, es pi por la altura por el radio del cilindro al cuadrado. Nos va a quedar 1 sobre raíz de 3 por 4/3 de pi por el radio de la esfera al cubo. Y nos sigue dando 1 sobre raíz de 3, la esfera, el volumen de la esfera.